Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sean transmissão todos do muy Instituto Vida bienvenidos para a una Todos. transmisión más del Tema geral, Instituto Vida Gênesis para Todos. transformado Tema general, para Génesis, reinar. transformados Mensagem para 46, reinar. os sonhos Mensaje de 46, Gênesis los 37, sueños de José. versículos Génesis de 1 capítulo a 37 del versículo 1 al 11. Gênesis 37, versículo 1. Génesis 37, versículo 1, nos dice así: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta tierra en que Jacob moró, la tierra de Canaán, vino a ser el lugar en donde, saliendo de Arán, de Padán Aram, Dios, saliendo de la casa de Labán, Dios entonces lo hizo, lo libró de la muerte varias veces. Él podría haber sido, Labán podría haberle causado daño, y Esaú, su hermano, podría también haberle hecho algo malo. Y él se estableció en Siquem, donde encontró un ambiente favorable para él criar a sus hijos y también tener su ganado, su rebaño y un campo para cuidarlos. Pero Dios no estaba contento. No quería que él se quedase en Siquem. Por esto, él recibió la presencia, la aparición de Dios en Génesis 35, versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y lo bendijo. Y le bendijo. Aún un poco antes, el primer versículo del capítulo 35 de Génesis, aún en Siquem, Dios le dijo lo siguiente. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. En otras palabras, yo no te llamé para que usted se quede en Siquem, para usted establecerse confortablemente en Siquem. Yo te he llamado desde el sueño que yo me aparecí a ti para mostrarte que yo tengo un deseo de la edificación de mi casa. Usted ahora necesita levantarse de Siquem y ir hasta Betel, y habite en Betel, y ahí haga un altar al Dios que te ha aparecido. Ahí viene entonces el versículo 10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Entonces termina una etapa en la vida de Jacob. Dios transformó un suplantador usando todas las circunstancias en la casa de Labán y después todos los riesgos de muerte que él corrió desde que salió de la casa de Labán hasta aún la situación en Siquem. Dios lo libró. Entonces, en estas dos etapas, fueron dos etapas de la transformación de la vida de Jacob. Ahora comienza una nueva etapa. Es la etapa que comienza su madurez. Entonces yo dije les dije a ustedes
en Romanos capítulo 5. Vamos a leer nuevamente aquellos versículos. Yo creo que son muy importantes. Romanos capítulo 5, Versículo 2 fala da esperança da versículo glória, 2 porque nós somos habla chamados de la por esperanza Deus de la gloria, para que nosotros fuimos llamados por glória Dios. de Es Deus. para Não vou la explicar muito gloria de agora. Dios. Versículo No 3, voy a e explicar não mucho somente ahora. isto, Versículo mas 3. também nos Y no solo gloriamos esto, nas sino que también nos próprias gloriamos tribulações, en las sabendo que a tribulaciones, tribulação sabiendo produz que la tribulación produce Então, paciencia. Entonces, la vida de Jacob es muy semejante, muy parecida a nuestra vida. Por eso, la Biblia muestra mucho la vida de Jacob porque se identifica con nosotros. En algunos con un grado mayor, en otros con un grado menor. Todos nosotros somos este hombre natural, suplantadores, usamos todos los medios para conseguir lo que queremos. Pero Dios quiere transformarnos, porque su proyecto es Betel, es la edificación de la casa de Dios. Y el material para la edificación de la casa de Dios no puede ser un material natural. Dios necesita de materiales transformados. Por eso, para la transformación, por un lado, ya hablé en el último mensaje, Dios, Él, a través de su palabra, Él está santificándonos. Efesios capítulo 5 nos muestra que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Ya expliqué también en los mensajes anteriores. Nosotros estábamos en el mundo, muertos por nuestros pecados y delitos. Todos nosotros éramos pecadores, porque por un solo hombre, por la desobediencia de un solo hombre, todos nosotros nos tornamos pecadores y perdidos en este mundo. Pero gracias a Dios, Cristo vino, murió por nosotros, derramó su sangre, realizó la eterna redención capaz de rescatarnos nuevamente para Dios. Y ahora, hermanos, Él nos llamó. Un día el Evangelio llegó a cada uno de nosotros. Él nos introdujo en su casa. Hoy nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es un lugar santo. La iglesia es Betel, la casa de Dios, la puerta de los cielos. No somos más comunes. No somos aquellos que estaban en las calles sin rumbo, muertos en pecados. Nosotros fuimos salvos por la gracia y traídos a la casa de Dios para la edificación. Sin embargo, para que Dios pueda edificarnos, existe la necesidad de nuestra santificación. Nosotros aún llegamos a la iglesia con un alma aún del viejo hombre. Nosotros aún tenemos muchos elementos naturales de la caída del hombre, del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios necesita eliminar de nosotros. Y Dios quiere infundir sus elementos divinos en nosotros. ¿De qué manera Él hace esto? Él lo hace a través del lavamiento del agua por la palabra. Tal vez usted no preste mucha atención al lavado del agua por la palabra, entonces tuve que explicar en algunas ocasiones. Por ejemplo, usted necesita, por algún motivo, recibir una inyección. A nadie le gusta recibir inyecciones. Usted tiene que tomar una vacuna. ¿Por qué inyección? Toda inyección, ella tiene un medicamento que lo llamamos de el principio activo. Es el remedio. Es el medicamento que va a resolver su problema de enfermedad.
lo que los farmacéuticos llaman de fármaco. Entonces tenemos un principio activo, solo que este principio activo generalmente está en polvo, necesita ser inyectado dentro de su cuerpo para que haga efecto. ¿Cómo este polvo puede ser inyectado dentro de usted? Por medio. Por eso que toda inyección necesita un vehículo, un medio. Usted puede ver todas las inyecciones, usted puede leer ahí vehículo, el vehículo acuoso o líquido, que es agua, o un vehículo oleoso a través del aceite. El que es de aceite duele más. Entonces, hermanos, para colocar el principio activo dentro de su cuerpo necesita tener un vehículo, un medio. Dios, ese es el principio activo. Dios, la vida de Dios es este principio activo. La vida de Dios, hermanos, cura a este viejo hombre. Cura a este hombre natural. Esto es por medio de la eliminación del viejo hombre y colocando los elementos de Dios. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Hermanos, es por medio de la palabra. La palabra es el Hijo, la palabra es Cristo, la palabra es el vehículo, el medio, el vehículo. Entonces, a través de la palabra, el mismo Dios como un principio activo consigue que entrar en usted. Y usted, Dios creó en usted el espíritu humano capaz de recibir esta palabra por medio del espíritu. Por tanto, hermanos, en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida no es nada más que el Hijo, Cristo, ¿cómo qué? ¿Cómo? Él representa a Dios, que es capaz de llegar, de alcanzar, porque Dios habita en luz inaccesible. Nadie vio a Dios, ni es capaz de verlo ni de aproximarse a Él. Pero gracias a Dios, Dios envió a Cristo. Cristo vino como el árbol de la vida. Ahora Cristo se torna algo visible al hombre, puede acercarse al árbol de la vida. El camino al árbol de la vida fue abierto nuevamente para nosotros que creemos en Jesús. Solo que de Cristo, después que Él murió, fue crucificado y resucitó, Él se tornó el Espíritu. ¿No creen? Juan, capítulo 7, 37 al 39, ¿cómo nos dice? En el último y gran día de una fiesta judía, se levantó Jesús y exclamó al público: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Esto Él dijo con relación al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pero hasta aquel momento no había el Espíritu en el sentido de capaz de fluir al hombre, del Espíritu capaz de fluir al hombre, porque Jesús no había sido glorificado. Pero Jesús murió, realizó la eterna redención. Dios lo resucitó, Dios lo glorificó y hoy Él regresó para nosotros en la forma del Espíritu. Él está dentro de nuestro espíritu. Si usted cree en Jesús, Jesús está dentro de usted, de su espíritu. Y ese espíritu es que estos son ríos de agua viva que fluyen. Fluirán ríos de agua viva, fluirán de quien cree en el Señor Jesús. Por tanto, hermanos, aquí está el Padre como la vida, como la esencia de Dios, como la substancia de Dios que es vida. Dios, todo lo que contiene Dios. Dios es vida, Dios es amor, Dios es luz de justicia, de santidad. Dios
es la misma gloria. Todo esto, hermanos, está en ese principio activo, pero usted no lo ve, usted no sabe dónde está. Entonces, Dios se tornó visible a través de Cristo, el árbol de la vida, pero este árbol de la vida un día murió por nosotros, y este árbol de la vida se transformó en río, se transformó en espíritu que fluye sin parar. En el momento que este río para de fluir, hermanos, también la obra de Dios para. Dios no tiene cómo realizar su obra cuando el río pare. Por eso, hermanos, cuando nosotros hacemos todas las enseñanzas de la Biblia como un pozo de agua parada, como una teología sistemática, hermanos, la obra de Dios para. Dios necesita que este agua continúe fluyendo por medio de sus profetas, por medio de sus apóstoles. Este agua continúa. Que lo que comenzó con Jesús, dio secuencia a los 12 apóstoles, dio secuencia al apóstol Pablo. Gracias a Dios, por 19 siglos esta agua menguó, pero ahora comenzó a fluir nuevamente. Gracias al Señor, estamos al final de los tiempos, esta agua comienza a fluir nuevamente. Esta agua que fluye nuevamente es que cuando nosotros recibimos esta agua elimina nuestro ser natural, nuestros elementos, tanto del pecado, de la muerte, de la naturaleza pecaminosa, los elementos que tienen influencia del árbol del conocimiento del bien y del mal, influencia del ADN de Satanás, hermanos, están siendo eliminados de nosotros. Y la esencia de Dios, la sustancia de Dios, está siendo colocado dentro de nosotros a través de este vehículo que es la palabra. Por esto, esta palabra no puede parar de fluir, ¿está bien? Es así entonces que Dios hace su obra. ¿Está bien? Entonces, vamos a continuar. Oh, Señor Jesús. ¿Dónde estamos? Vamos a volver a Génesis 34. 35, perdón. Génesis 35. Le dijo Dios, perdón, yo estaba en Romanos 5. Romanos 5. Yo veía que algo estaba perdiendo. Romanos 5. Aquí dice, y no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces nosotros tenemos la santificación que viene por el lavado del agua, por la palabra internamente, pero nosotros necesitamos también de las tribulaciones externas para probarnos. De tiempo en tiempo necesitamos ser probados para ver lo que realmente está en nosotros, que si es algo consistente o es algo aún, es una mezcla que nos engaña. Entonces, hermanos, es bueno que seamos probados, ¿no es así? Así como todo alumno en una escuela pasa por pruebas, exámenes, para ver cuánto realmente el alumno aprendió de la lección de la materia, cuánto realmente él domina aquella materia. Nosotros también espiritualmente necesitamos pasar por pruebas, especialmente nuestra fe necesita pasar por la prueba. A veces, como se depura el oro con fuego de alta temperatura, para que nosotros podamos ver al final de todo cuánto realmente de realidad, de verdad hay en nuestra fe, o aún hay muchas cosas mezcladas, impurezas. No, cada prueba, hermanos, Dios consigue eliminar estas impurezas. Con el paso del tiempo nosotros vamos adquiriendo paciencia. La tribulación produce paciencia, pero esta palabra perseverancia en portugués es aún muy doctrinario. La perseverancia, yo ya hablé, es una credencial de alguien que ya alcanzó la madurez,
de alguien que los apóstoles tienen. El apóstol pasa generalmente por muchos sufrimientos, muchas tribulaciones, y ellos terminan recibiendo paciencia. Pero para los más jóvenes, ¿qué es paciencia? Voy a ejemplificar algo para que ustedes puedan entender mejor. Por ejemplo, ¿qué es paciencia? Hermanos, en nuestra vida cristiana, desde muy jóvenes, nosotros aún, en cuanto aún inmaduros, nosotros aún tenemos muchos altos y bajos. ¿Tenemos o no? Muchos altos y bajos. En esta semana, usted está allí en el cielo, disfrutando de la palabra profética. Está allá arriba. La semana próxima viene una angustia, una preocupación. Usted no consigue ni dormir. En la otra semana usted se pierde. ¿Es así o no? Hermanos, nosotros necesitamos pasar por tribulaciones, necesitamos ser probados. ¿Para qué, hermanos? Para que cada vez nosotros disminuyan estos altos y bajos. Yo también conocí en el pasado hermanos que aún vivían con nosotros, ya adultos, ya de mucho tiempo viviendo la vida de la iglesia. La persona aparecía en la reunión de oración cuando tenía enfermedad o necesidad. Él volvía todo fervoroso para la reunión de oración, pidiendo a que todos oren, y después que conseguían el trabajo, ¿dónde está? ¿Se perdió? Ahí vuelve de nuevo porque tiene una enfermedad en la familia. Ahí vuelve a pedir. Después que la enfermedad pasa, él se pierde de la vida de la iglesia nuevamente. Hermanos, ¿usted cree que Dios puede contar con una persona así para edificar su casa? Imagínense, usted está siendo preparado para hacer una columna en el edificio de Dios, y esta columna hoy está sustentando carga. Mañana viene una situación difícil y usted se pierde, ahí se cae la casa. Entonces Dios necesita de hombres con paciencia, con perseverancia. Esto quiere decir constancia, necesitamos tener constancia. Haga sol, lluvia, tengamos tribulación, persecuciones, situaciones difíciles. Hermanos, nosotros siempre estamos firmes. Jacob llegó a este punto. Ahí, el Dios Todopoderoso se le apareció a él. Cuando usted llega a este punto, el Dios, el Shaddai, le aparece a usted, volviendo allí. Bueno, de paciencia viene la experiencia. Ahí ya usted es un hombre maduro, con experiencia, y su única esperanza es la venida del Señor. Un hermano aquí nos dijo en la comunión allí abajo, antes de la reunión, dijo que los cristianos no entienden por qué nosotros pedimos al Señor que venga rápido. Los cristianos en general le piden al Señor que se demore un poco para el prepararse, pero ellos son personas que están pidiendo, ustedes son personas que están siempre pidiendo al Señor que vuelva. Vamos a pedirle que espere un poco, que no estoy preparado. No, se puede preparar ya. En la vida de la iglesia, siendo lavado por esta agua de la palabra, hay tiempo para usted prepararse. Entonces, nosotros, después de adquirir paciencia, perseverancia, nosotros obtenemos más experiencia, y al final de todo, nosotros tenemos la esperanza. Y la esperanza es la esperanza de la venida del Señor y la esperanza de la glorificación. Cuando el Señor vuelva, nosotros seremos glorificados. Ahí, volviendo entonces a Génesis 35, después que Dios cambió el nombre de Jacob, cuando llega a este punto, hermanos, usted ya es más constante, no tiene más altos y bajos. Dios puede contar con usted, usted puede asumir las responsabilidades, que no es hoy usted está y mañana no está. No, usted
es una persona confiable. Entonces, ¿qué sucede? Dios cambia su nombre. Usted ya no es más Jacob, usted es Israel. Hermano, Dios lo está preparando a usted para reinar. La vida de la iglesia es una escuela de príncipes, una escuela de reyes. Jacob está siendo preparado para reinar, porque la continuación de Jacob es José. Porque José es la parte reinante de Jacob. Y Dios hoy está preparándolo a usted para reinar. Usted va a decir, pero ¿por qué pasar por todo esto? Tanta tribulación y dificultades. Voy a hablar de aquí a un rato sobre los adolescentes. Llegan a los 17 años, tienen que salir de la pollera de la madre, de la casa, donde duermen hasta tarde, están todo el día en el celular y ahora es mandado al CEAPE. ¿Qué hago acá en el CEAPE? ¿Qué estoy? Tengo una restricción del uso del teléfono. Todo tiene horario para levantarse, horario para hacer inmersión con los hermanos. ¿Pero por qué todo esto? Dios está preparándolo a usted para ser un príncipe. ¿Usted quiere ser inservible? La estatura crece, la edad avanza y usted continúa siendo un niño inservible. No, Dios quiere preparar a cada uno de nosotros para que seamos reyes. Quien va a reinar con el Señor, hermanos, necesita tener perseverancia. Quien va a reinar con el Señor quiere contar con usted, transformado y maduro para el Señor. Entonces Dios, el Señor Todopoderoso, va a aparecerle a usted. Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Bueno. Versículo 6 del 35 dice: llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Finalmente, Dios apretó a Jacob de todos los frentes y él recordó de dónde él tuvo un sueño cuando huía de su hermano que lo quería matar, y allí el Señor se le reveló a él, reveló Betel a él. Esto está en Génesis 28, ¿no es así? Y en Génesis 28, cuando él vio la visión, él hizo un voto, un compromiso al Señor, ¿no es así? ¿Qué le dijo al Señor? Si el Señor va conmigo, ¿es así? Vamos a ver. Es eso. Versículo 19. Y lo llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje. Hermanos, esta es la situación inicial de Jacob. Espero que usted no esté en esta situación, en esta etapa inicial. Aún Dios es su almohada, es todo para usted. Hasta hoy usted es así. Si Dios fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, no quiere nada más, y si volviere en paz, me dé seguridad, paz, vuelva en paz en la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Si Dios hiciere todo esto para mí, ¿qué gana? Ser mi Dios.
Hermanos, esa es nuestra situación. Todos nosotros ya fuimos este Jacob egoísta, haciendo de Dios nuestra almohada. Dios es todo para nosotros. Hay alguien que dice, si alguien no me trata bien en la iglesia, voy a salir de la iglesia. Si algo no me gusta de aquí, yo me voy de aquí. Hermanos, usted tiene que tener la visión de Betel, que es la casa de Dios. Por eso que después de haber sido transformado, él llegó allí en Betel nuevamente y él al lugar lo llamó El Betel. Cuando él lo llama El Betel significa el Dios de Betel. En Génesis 28, él hizo un voto. Si Dios me da todo lo que yo necesito, entonces él será el Dios de Jacob. Pero Dios no quiere ser solamente el Dios de Jacob. Dios quiere ser el Dios de la casa de Dios. Dios quiere ser el Dios de la iglesia edificada. El Dios de cada uno de nosotros. Transformados, maduros, como columnas. Nosotros aquí edificamos la casa de Dios. Ahí entonces se pierde nuestra individualidad, se pierde nuestro egoísmo y nosotros somos para hacer la voluntad de Dios. Este fue el gran cambio en la vida de Jacob. Entonces, oh Señor Jesús, vamos a continuar. Ustedes recuerdan, cuando El Shaddai apareció a Abraham, esto ya hablé varias veces en Génesis 17. De la misma manera, cuando El Shaddai apareció a Abraham, Abraham ya había hecho de todo para ayudar a Dios para tener un hijo. Y solo causó problemas. Y finalmente, Dios, después de 13 años sin aparecérsele a él, Dios entonces le dijo, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda a mi presencia y sé perfecto. Entonces ahí Abraham entendió. Hermanos, nosotros no vivimos por nuestra capacidad. Si usted quiere ser útil a Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, hermanos, vamos a andar en la presencia de Dios, vamos a oír atentamente su palabra y practicar esa palabra. Y esta palabra, hermanos, va a darnos poder para ejecutar la obra de Dios. Ahí la vida de Abraham cambió totalmente después que el Dios Todopoderoso le apareció. ¿Y qué sucedió? Dios instituye la circuncisión para decir ahora, yo tengo un Abraham que no usa más la fuerza de su carne. Y Dios entonces, antes de esto, Él cambia el nombre de Abraham y después cambia el nombre de Sara y promete a Sara un hijo, alguien estéril, mayor. Dios le promete un hijo y después de un año realmente tiene a Isaac. Entonces Dios es poderoso para resucitar a los muertos y traer a la existencia las cosas que no existen. Este es nuestro Dios todopoderoso. Entonces yo espero, hermanos, un día el Dios todopoderoso se aparezca a usted. Ahí su vida cambia totalmente. Usted comienza entonces la etapa de madurez en su vida. Dios comienza a madurarlo a usted. Y aquí entonces Él dice así, sé fecundo y multiplícate. Entonces Dios confirma la bendición que Dios dio cuando Dios creó al hombre. Él ya había dado esta bendición al hombre. Génesis 1:28. Cuando después que creó hombre y mujer, ¿qué dijo? Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos. Esto quiere decir, sed fructíferos, sed fértiles y multiplicaos. Nosotros necesitamos multiplicarnos, hermanos. Gracias a Dios, realmente este año comenzamos a entender que es el año de la fructificación. Hermanos, después de tanta insistencia de Dios, de la palabra de Dios, hermanos, finalmente nosotros
vemos este fin de semana, hermanos, el TCI sucediendo prácticamente en todos los lugares. Aquí, aún en el Gran San Pablo, TCI no solo, ¿dónde fue? El ABC Paulista, región de Mogi das Cruzes, yendo a Suzano, ¿qué más? Mogi ya hablé. Mogi das Cruzes. Baixada Santista también. La Baixada Santista ya hay una casa alquilada. ¿Y nosotros también qué? Guarulhos. Taboão da Serra. También Barueri, Osasco. ¿Dónde más tenemos? Región Sorocabana. Vale do Paraíba. Já falei, Taboão, São Bernardo, já falei tudo isso. Taboão, San Bernardo, ya hablé todo esto. Hermanos, no solo aquí, no. En toda la tierra. ¿No es así? Hermanos, las cosas están sucediendo, gracias a Dios. Porque Dios realmente está haciéndonos fructíferos. Y la fructificación es para multiplicarnos. Por eso, hermanos, no podemos contentarnos a reunirnos todos los años una iglesia que nos expande. Gracias a Dios por la emancipación y gracias a Dios por el TCI. Usted, una iglesia pequeña, fue emancipada. Usted ahora puede tornarse una fuerza activa. Usted puede tener sus adolescentes, sus capitanes, sus valientes de David y sus intendentes también para tornarse una fuerza activa para nosotros avanzar para las ciudades que no hay iglesias. ¿No es así? Entonces, primero, emancipar a las iglesias que tienen iglesias. Ahora, después, todas estas iglesias emancipadas necesitan tornarse una fuerza activa. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que avanzar en el mundo, en esta tierra. Hay muchas ciudades que aún no tienen el testimonio de la iglesia. El reino de Dios necesita llegar allí. Por eso, hermanos, este año es el año de la fructificación. Vamos a continuar haciendo esto. Vamos a hacer aún con más intensidad. Yo creo que el Señor cada vez más nos va a bendecir. Por eso, Él habló a Jacob: sé fecundo, multiplícate, una nación. Ustedes prestaron atención aquí. Aquí dice, una nación y multitud de naciones saldrán de tus lomos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es una nación? Israel. Y conjuntos de naciones. Y el conjunto de naciones procederán de ti. Hermanos, somos nosotros. El Señor está alcanzando a tantas naciones. Solo delante de mí veo brasileros, argentinos, paraguayos, hermanos, naciones. El Señor está conquistando naciones. Una multitud de naciones saldrán de ti, procederán de ti y reyes saldrán de ti. ¿Dónde están los reyes? ¿Quién está siendo preparado para ser rey? Ahora ustedes entendieron. Reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Esta tierra, hermanos, es para el Señor. Por eso, hermanos, la tierra que Dios prometió a Jacob posee dos aspectos. Un aspecto es la tierra de Canaán en el Medio Oriente. Pero a largo plazo, lo que Dios realmente quiere ganar es toda la tierra. Por eso, hermanos, la iglesia, Dios dio la iglesia en toda la tierra y la iglesia necesita conquistarla. ¿Cómo conquistarla? Mateos 24:14. ¿Quién sabe este versículo? Y será predicado ese evangelio del reino
en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, nosotros no estamos viviendo aquí en la tierra de balde. Nosotros no ocupamos espacio en la tierra de balde solo para nosotros conquistar una carrera de suceso profesional, una buena casa para nosotros, para nuestra familia, un automóvil lindo para nosotros. Hermanos, esto no vale nada. Nosotros estamos aquí ¿para qué, hermanos? Para conquistar toda la tierra. ¿Por qué conquistar toda la tierra? Hermanos, esta tierra será nuestra. Creo que usted nunca tuvo. Su esperanza tal vez sea un día recibir la herencia de sus padres. Pero hermanos, nuestra herencia es mucho mayor que esto. Nuestra herencia es toda la tierra. Por eso, hermanos, todo lo que Dios promete, por ejemplo, Dios prometió la tierra para Abraham, ¿no es así? Pero Él le dio el título de propiedad a Abraham en cuanto él vivía. Abraham salió de la tierra sin un pedazo de tierra y después él dio a su descendencia y su descendencia tuvo que conquistar la tierra, ¿entienden? Dios promete darte algo, pero usted tiene que conquistarlo. Dios nos promete, nosotros vamos a heredar toda la tierra. Todo el mundo quiere heredar la tierra, aleluya. Yo quiero ser un rey para reinar sobre la tierra, pero usted tiene que conquistar. Ah, no, eso no me gusta. Para conquistar, ¿qué tengo que hacer? Predicar el evangelio del reino. ¿Qué están haciendo los colportores? Predicando el evangelio del reino. ¿Qué están haciendo las iglesias que fueron este fin de semana al CEPEP? Predicando el evangelio del reino. ¿Qué están los colportores yendo al PAC? Siendo perfeccionados para predicar el evangelio del reino. ¿Qué los hermanos del TCI están haciendo emancipando las iglesias? Predicando el evangelio del reino. Hermanos, usted quiere heredar la tierra, usted necesita conquistarla. Caleb, él quería heredar Hebrón, pero él tuvo que conquistar a Hebrón. Por eso, hermanos, no es con los brazos cruzados que vamos a recibirlo. No, hermanos, hoy es el momento de conquistar. ¿Vamos a conquistarlo? Conquistarlo tiene sudor, tiene trabajo, tiene dificultades. Hay gigantes. ¿Va a mirar a los gigantes? Caleb no miró a los gigantes. Caleb creyó en la palabra. En vez de mirar a los gigantes, mire la palabra. Yo creo que Caleb, si estuviese en el tiempo de hoy, él estaría haciendo inmersión en la palabra. Y él conquistó Hebrón. Por eso, hermanos, es esto. ¿Está bien? Y Betel, usted sabe que es la iglesia. Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a volver ahí. Yo necesito acoplar lo que yo no pude hablar en Lima. ¿Vamos allí? Yo leí capítulos 37, versículo 1. Habitó Jacob en donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Ustedes ya entendieron esto, ya le dije toda la historia. Ahora el versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob, José siendo de edad de 17 años. ¿Es la historia de Jacob o la historia de José? Es la historia de Jacob. José es la extensión de la historia de Jacob. Entonces, hermanos, Dios preparó a Jacob hasta ahora, lo transformó en 2 etapas de transformación muy fuertes y ahora, hermanos, comienza el momento de la madurez. Y la madurez, hermanos, Dios prepara a José para mostrar el aspecto de Jacob siendo preparados para ser rey, para ser un gobernador que va a reinar sobre algo aquí en la tierra. Entonces, hermanos, José es esta extensión de Jacob en el aspecto reinante. Pero el aspecto reinante, hermanos, comienza con una edad. ¿Qué edad?
José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Muy bien, entonces, José, hermanos, José, él era un niño de 17 años, un joven de 17 años. Aquí el Espíritu nos quiere mostrar, vamos a dar atención a nuestros adolescentes que están viniendo, gracias al Señor por la casa de adolescente, están andando por un buen camino. Ellos con su simplicidad, el amor que ellos tienen a la palabra, Dios entonces dio una porción especial para ellos y dio una energía de vida y los trajo a nosotros, hermanos, tanta vida, tanta energía por causa de la simplicidad. Pero hermanos, esta simplicidad puede terminar con los 17 años de edad si nosotros no lo cuidamos. ¿Ustedes entienden? Porque llega a los 17 años de edad, ya no es más adolescente. Ahí comienza a ver a otros jóvenes en esta edad, comienza a querer amar aquellas otras cosas que los jóvenes del mundo aman, o comienza a distraerse con muchas cosas que él no se preocupaba antes y ahora tiene que preocuparse. ¿No es así? Entonces, hermanos, vamos a cuidar bien de este grupo etario de 17 años de edad, porque es una encrucijada. O usted va para la escuela preparatoria de príncipes, o usted va a hundirse en el mundo. Entonces es muy importante. ¿Ustedes entienden? Nosotros, ahí viene la parte que yo no conseguí dar en Lima. Entonces, está bien, vamos a continuar. Señor Jesús. En primer lugar, por eso yo dije aún en Lima, nosotros necesitamos preparar a nuestros jóvenes emancipados de adolescencia, 17 años. Se termina la enseñanza media y es una encrucijada, la profesión, el sustento, familias y muchas preocupaciones que él no tenía a los 13 años de edad. Él no tenía los 14 años de edad y comienza a tener. En este momento, hermanos, comienza a distraerse. Y si no tiene una orientación, hermanos, es un momento, hermanos, que vamos a perderlo. No podemos perder a alguien que el Señor invirtió tanto. ¿Es así o no? Nosotros queremos encaminarlos para que sean preparados, para que sean reyes, príncipes. Entonces nosotros recomendamos que en este grupo etario terminada la enseñanza media, que hagan 6 meses de CEPEP. ¿Es verdad? Estos 6 meses del CEPEP, hermanos, va a ayudarlo. Primeramente, salir del confort del hogar, de la casa, y ahora tiene otro régimen de vida, otro ritmo de vida, porque él es un soldado. Hermanos, un soldado no puede dormir hasta el mediodía. Usted duerme hasta el mediodía. Un soldado tiene que estar siempre listo para luchar. Un soldado no puede ser indisciplinado. Un soldado, hermanos, tiene que estar siempre firme en la batalla. Si hay una voz de comando, él está siempre listo para cumplir la voz de comando.
Hermanos, nosotros estamos preparando a nuestros jóvenes de 17 años en el CPEP para esto, para que él entienda que él está en medio de una lucha de reinos y él está siendo preparado para ser rey, para ser un príncipe, para luchar por el reino de Dios. Entonces, en estos 6 meses, muchos de estos hermanos, gracias al Señor, hermanos, ya decidieron, tuvieron el llamamiento, ellos van a ser misioneros para siempre. Entonces, hermanos, son estos que nosotros podemos contar ya para luchar en la predicación del Evangelio del Reino y conquistar nuevos continentes por medio de estos jóvenes. Pero otros pueden optar para continuar sus estudios en la enseñanza superior y nosotros también lo animamos a hacerlo. Nosotros animamos a hacerlo, solo que no pueden ir a la facultad, no pueden ir a la enseñanza superior inmaduros, porque ustedes van a ser tragados allí. El ambiente universitario, el ambiente del mundo, lleno de ideologías, llenos de filosofías, llenos de ambientes nocivos, pueden que damnificar a un joven. Y nosotros no queremos perder a alguien que el Señor cuidó por tanto tiempo. Este joven tiene que continuar siendo un guerrero del Señor para luchar por el reino de Dios, aún haciendo facultad. Si ustedes van a estudiar, estudien bien. No lo haga de su estudio un trabajo a medias, así como quien quiere ser colportor no sea colportor a medias. Quien quiera hacer facultad no sea un estudiante a medias. Estudien bien, ¿está bien? Solo que, gracias a Dios, hoy en muchas ciudades que tienen facultades, ciudades universitarias, nosotros tenemos iglesias fuertes que pueden proporcionar casas de capitanes. Aún usted estudiando la facultad, usted puede vivir en las casas de capitanes y continuar con un ambiente saludable. Ustedes pueden estudiar y servir al Señor al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí en el Butantán, nosotros estamos muy cerca de la USP, de la Universidad de San Pablo. Si alguien va a entrar en la USP, vamos a preparar una casa de capitanes aquí. Usted puede estudiar y puede servir a la iglesia. Y usted continúa siendo saludable para luchar por el reino. Entonces, hermanos, son estos momentos solo que comienzan a entrar la preocupación. Esta preocupación puede, hermanos, ahogar a un joven. Y otro, aunque nosotros nos gustaría que estos jóvenes de 17 años piensen mucho, para nosotros aún es muy temprano en formar una familia, solo que a veces es inevitable que en esta etapa etaria, ustedes saben que todos están con la antena parada, ligada. Los hermanos, las hermanitas están todos con la antena parada buscando algo. Pero nos gustaría que ustedes evitasen esto. Aún son muy jóvenes. Pero sí sucede, hermanos. Sí sucede de una manera saludable. Sepan hacer la elección correcta. No elija a las hijas de la tierra de Canaán. Escoja a alguien que pueda ayudarte a servir al Señor. ¿Está bien? Hermana, si el Señor no le dio el sentimiento de escoger, no lo haga aún. Calma. Aún hay tiempo. Todo tendrá su tiempo. El Señor va a preparar el mejor cónyuge para usted. Si usted hace la elección, su elección va a ser la elección equivocada. Entonces, hermanos, vamos a confiar en el Señor también en esto. Porque una vez colocado un pie dentro de una elección incorrecta en este sentido, hermanos, usted estará en problemas. Hermanos, no se precipite. Vamos a colocar el enfoque en servir al Señor. Colocar el enfoque, hermanos, para hacernos útiles en las manos del Señor. ¿Qué tal esto? Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, primero,
Es necesario. Aquí, a los 17 años, él ya apacentaba el rebaño de su padre junto con sus hermanos. Hermanos, apacentar ovejas es un requisito número uno de un joven, de un adolescente, de un joven que quiere ser útil en la iglesia, en la obra del Señor. ¿Por qué, hermanos? Para nosotros predicar el Evangelio del Reino, nosotros tenemos que lidiar con personas. Y nosotros nos tiene que gustar, amar las cosas que el Señor ama. Gustar de cuidar a las personas. Ustedes saben, hermanos, humanamente hablando, si no fuese por la visión de Dios, hermanos, relaciones humanas son un tópico tan difícil de lidiar. A mí, por lo menos, no me gusta de participar de la asamblea de los condominios. Hay opiniones aquí, opiniones allí. Es horrible usted lidiar con personas. Hermanos, es un dolor de cabeza. Pero hermanos, en la iglesia, para la obra del Señor, nosotros necesitamos lidiar con personas. Entonces, para saber lidiar con las personas adecuadamente, primeramente Dios nos da responsabilidad en cuidar de vidas. José cuidaba del rebaño, de las ovejas, ¿no es así? Y todo aquel que va a ser útil al Señor, Dios le encarga porque adquiere responsabilidad. Si usted cuida, aunque sea de un gato, no me gustan los gatos, pero si usted tiene un gato, si usted adopta un perro, hermanos, es una vida. Usted tiene que cuidarlo. Y usted entonces comienza a tener responsabilidad. ¿Ya pensó? Usted le gusta gato, perro tan lindo y usted lo toma, no le alimenta, no le da baño, está lleno de garrapatas, pulgas y se muere de hambre. No, usted termina siendo una irresponsable. Generalmente un niño adopta un animal y son los padres los que sufren después, porque el niño no quiere de la parte difícil, no quiere saber. Entonces, es bueno adquirir responsabilidad con alguien. ¿Usted quiere reinar con el Señor? ¿Qué es reinar? En nuestra idea, ¿saben? Aquellas historias de los reyes, de príncipes, reinar. Es aquel lindo. Tiene todos los privilegios. Sube al trono, manda a matar, hacer las cosas que él quiere. No, reinar es cuidar de personas. ¿Qué es gobernar a las naciones? Es cuidar de las naciones. No es solo ejercer la autoridad. La autoridad es para el bien del pueblo. ¿Es así o no? Que no es verdad en la práctica, ¿no? Entonces, hermano, si usted quiere reinar con el Señor, tiene que saber lidiar con las personas. Necesita adquirir responsabilidad. Entonces, Dios, desde que creó al hombre, Él quiso que el hombre sea responsable. Cuidar del jardín, hermanos, Dios siempre creó al hombre para ser responsable. Después de la caída del hombre, este mundo está lleno de personas irresponsables, pero en la iglesia Dios quiere restaurar personas responsables. Vamos a ser responsables. Cuidar de vidas es responsable. Cuidar de vida, por ejemplo, una madre que engendra un hijo, está amamantando aún. La madre, aún con fiebre de 38 grados, tiene que cuidar del niño recién nacido. ¿No es así? Tiene que cambiarle sus pañales, tiene que darle de mamar. No es esto, no, mi mamá está enferma, usted se arregle. No, no hay eso. Es una responsabilidad por una vida, entonces tenemos que ser así. Entonces yo en verdad preparé. ¿Quién nos da realmente un ejemplo de un joven que cuidaba
las ovejas para después reinar, es David. Entonces yo seleccioné algunos versículos. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 1 al 7. Dios entonces dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y ahí Samuel realmente fue a la casa de Isaí. Isaí entonces trajo los hijos de Isaí, eran hijos lindos, altos. Ahí el versículo 7, el Señor ya habla con Samuel. Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he rechazado, lo desecho. Entró el primer hijo, entonces, el Señor. El hombre mira lo exterior, pero el Señor mira el corazón. Ahí Isaí hizo pasar delante de Samuel, hermanos, a todos los hijos, es eso, ¿no? A todos los hijos delante de Samuel. Y Dios dijo, no es este, no es este, no es este, no es este. Ahí Samuel dijo, ¿terminaron sus hijos? No, aún hay uno. Pero ¿por qué usted no lo llamó? Él no es útil. Él está allí para apacentar las ovejas. Esto está en el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y no sirve él. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. No vamos a comer. Vio Amir. En cuanto no se resuelve el problema, no vamos a comer, aunque Amir está comiendo poco ahora. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es él. Este es él. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Ustedes, jóvenes de 17 años, si el Señor te unge, el Espíritu del Señor va a estar sobre usted. Por eso, hermanos, el Señor ve el corazón. ¿Dónde está tu corazón? En el reino de Dios. Muy bien. ¿Qué sucedió ahí? En segunda de Samuel 7. No, vamos a ver. Primera de Samuel 17. ¿Es ahí? 17. 4. Salió entonces un filisteo enorme. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura 6 codos y un palmo. ¿Sabe cuánto es esto? 2,90 metros. Yo creo que nunca vi un hombre de 2,90 metros. Faltaban 10 centímetros para que él tenga 3 metros. Es un gigante, ¿no es así? Y desafiaba al pueblo de Dios y nadie podía vencerlo. Ahí va David, un joven aún. Ustedes saben, por lo menos por lo que yo vi en la Biblia cronológica, cuando David fue ungido, él tenía 18 años. Por tanto, usted que tiene 17 años, espere que a los 17 años el Señor te unja y usted tenga otro espíritu.
el espíritu de un rey. ¿Está bien? Ahí, en el enfrentamiento con Goliat, David tenía 19 años, era joven. Ahí David dijo a Saúl: Rey, si no hay nadie para derrotarlo, yo me voy a disponer, yo voy a luchar contra él. Saúl se rió: ¿quién es usted? Ahí, versículo 31 dice así, 1 Samuel 17:31. Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Usted es un amateur cerca de él. Mira el tamaño que él tiene y tu tamaño. ¿Y qué le respondió David? David respondió: tu siervo era pastor de las ovejas, como si fuese un currículum. Miren, yo voy a vencerlo porque tu siervo apacentaba ovejas de su padre. Por tanto, hermanos, el comienzo de la victoria está en apacentar ovejas. Entonces, crear una conciencia de responsabilidad por la vida de alguien. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, hermanos, si él fuese un empleado contratado por su padre, ciertamente hubiese huido. Viene un león, un oso, sálvese quien pueda. Pero salía yo tras él y lo hería. Miren, Dios quiere que usted desde joven aprenda a ser responsable por una vida y arriesgue su vida por causa de esa vida. Y yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. No consigo imaginarme esto, cómo él conseguía hacerlo. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Hermanos, su fe estaba en Dios. Él sabía que Dios era vivo. ¿Cómo tan joven él sabía que Dios era el Dios vivo? En la experiencia de apacentar. Él experimentaba que Dios era vivo. Por eso, hermanos, ustedes que son adolescentes, están emancipándose, llegando a los 18 años de edad, ustedes tienen que tener experiencia de que nuestro Dios es vivo. En las situaciones imposibles, Dios, Él es vivo. Y usted necesita tener esta experiencia. Siempre agarrado a la pollera de su madre, usted nunca va a tener esta experiencia. Pero ahora usted necesita tener esta experiencia por usted mismo. Usted va a madurar. Siempre hago una broma. Entra un niño, tiene que salir un hombre. Tenemos que perfeccionar. O entra un plebeyo y sale un príncipe para reinar en el reino de los cielos. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Oh, Señor Jesús. Y ustedes saben lo que sucedió. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Nosotros no vamos a las calles a predicar el Evangelio del com, Reino con nuestra né, capacidad, de guarda-costas con atrás de nós para nos guardar. Não, muchos nós vamos guardaespaldas em detrás nome de do nosotros Deus para cuidarnos. dos No, exércitos. nosotros Né? vamos en nombre del É isso, né? Dios de los ejércitos. Aí que aconteceu? Es así, ¿no? Ele Ahí que sucedió. lançou, Él né? lanzó, Versículo 45, é isso, né? versículo Versículo 45. 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará Versículo nas minhas 46. mãos, ferir-te-ei, Jehová te entregará hoy en mi tirar-te-ei, mano, y yo te tirar-te-ei a venceré cabeça y te os cortaré la cadáveres do cabeza arraial y dos daré filisteus, hoy darei los cuerpos de los hoje filisteos a las mesmo aves as de los aves dos cielos céus e as bestas feras da terra, toda a terra y a las saberá bestias que de la há tierra, Deus y em toda la tierra Israel. sabrá que hay Dios Todos en saberão que Israel. há Deus aqui na igreja. Todos sabrán Aqui que é hay a un casa de Dios aquí en Deus, la a iglesia. porta dos céus. Aquí es la E, casa de né, Dios, las versículo puertas del 47, cielo. saberá toda esta Y multidão que o Senhor versículo salva. 47. Y sabrá Não com toda esta espada congregación nem que com Jehová lança, no porque do Senhor é salva a con guerra, espada e y Ele con vos lanza, porque de Jehová es la entregará nas batalla, y nossas Él mãos. os entregará en Por isso a nuestras nossa manos. é a Por vitória. eso, Senhor Jesus. nuestra es la victoria. Señor Jesús. Vamos lá. João capítulo Vamos a 10. continuar. Juan capítulo 10. João capítulo 10. Juan capítulo 3. Versículo 12. Versículo 12. Versículo 11. Versículo 11. Eu sou bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Irmãos, um bom pastor. Irmãos, Yo soy el buen pastor. essa El buen natureza pastor deve su estar em vida da nós. por las ovejas. Esta naturaleza debe Damos estar en vida pelas nosotros. ovelhas. O bom pastor dá Nosotros vida damos pelas la ovelhas. vida por las O ovejas. El mercenário buen que pastor não da é la pastor, vida por las a ovejas. quem não pertencem El as mercenario que no es ovelhas, pastor, vive o a quien lobo, no pertenece las abandona ovejas, as ovelhas e ve foge. venir Então el o lobo lobo y as abandona las arrebata ovejas y e huye. dispersa. Entonces el lobo las Irmãos, quem é arrebata mercenário? y las Quem dispersa. ganha para trabalhar? Hermanos, quien es Irmãos, mercenario, não vai ser quien dar gana a para sua vida pelas trabajar, ovelhas. hermanos, Mas no quem ama va a essas dar su vida ovelhas por las ovejas. é um bom pastor. Pero quien Como o ama Senhor las Jesus ovejas dá es vida el buen pelas pastor, ovelhas. como el O Señor Jesús mercenário da foge su porque é vida por las mercenário e ovejas. não tem El cuidado mercenario com as ovelhas. huye Irmão, o Senhor precisa que nós porque no tenhamos tiene cuidado. cuidado Cuidado pelos irmãos. con las Cuidado ovejas. Señor pelas Jesús pessoas. necesita que nosotros Cuidar das tengamos cuidado por pessoas. las Vamos ovejas, cuidar das cuidado por las pessoas. personas, Eu sou o bom cuidado por pastor, los conheço hermanos. as Vamos a minhas cuidar de ovelhas las e elas me personas. conhecem Yo soy el a buen mim. pastor, Assim como o Pai me conozco a mis conhece a mim ovejas e eu y conheço o Pai, ellas dou me a minha conocen. vida Así como el pelas Padre me conoce a mí, ovelhas. Por isso, doy então, mi tempo vida atrás, por irmãos, las eu ovejas. Por eso, comecei hace un tiempo puxar atrás, de orelha yo nos coordenadores yo dos comencé CEAPIDOS. Então, a estirar las orejas de os los coordenadores do coordinadores del CEAP CEPEP. precisam conhecer as ovelhas. Coordinadores del CEPEP Precisam necesitan conhecer a conocer deficiência a de las cada ovejas. as dificuldades de Conoc- cada não é colocar Precisan todo mundo conocer numa la massa, deficiencia de cada né, e uno, colocar las numa sala de aula. dificultades de Faça cada isso, uno. faça No es aquilo. colocar a Irmãos, todos tem pessoas que têm en una masa, colocarlos en una sala de aula y haga esto, haga aquello. problemas de Hay saúde, personas tem que tienen problemas problemas de emotivos, alimentación, né? problemas de Precisamos salud, conhecer a cada hay problemas Cada emocionales. cada Deus Necesitamos trata com conocer a cada de nós uno. diferentemente. Cada uno es cada uno. Dios trata con cada uno de nosotros de manera diferente. Él Porque no cada trata de cada la manera que Então, trata irmãos, conmigo, que também trata con na- usted, no porque cada uno es CEAP, cada no- uno. También, hermanos, en el casa de CEPEP, adolescentes, né, na casa de capitães, en la na casa de casa adolescentes, de en las colportores, casas de irmãos, capitanes, nós não, en la casa né, de colportores, tratamos hermanos. todo mundo com Nosotros uma regra no geral. tratamos Não, a nós todos cuidamos de cada por um. igual, Precisamos con una regla conhecer a general. cada No, um. nosotros cuidamos a cada Certo? uno. Necesitamos conocer a cada uno. Jesus. ¿Es así? Deus precisa de líderes Oh, que Senhor são Jesús. pastores. Dios que cuidam necesita de e líderes que son apacentam. pastores, que Precisamos ser cuidan y líderes. apacientan. Você quer ser um líder? El Señor necesita de Precisamos ser de líderes. líderes. ¿Usted quiere ser Não un para líder? aparecer, El no Señor para ganhar necesita de gloria. líderes. No para que Né? aparezcan, no Nós para somos uma obtener igreja gloria. cristã,
Nosotros fuimos a la Expo Cristiana en la inauguración. Estaban los líderes del cristianismo. Ellos están allí para tener gloria. Allí aparece en la inauguración con el gobernador, con el intendente al frente teniendo gloria. Pero después todos se van. Nadie estaba allá. Nosotros estábamos allí, contactando a las personas. ¿No es así? Predicando el Evangelio del Reino. Porque nosotros cuidamos de las personas. Hermanos, no es solo buscar la gloria. Los verdaderos líderes, hermanos, no es meramente para ser elogiados o para ser exaltados. El verdadero líder cuida, apacienta. Vamos a cuidar, ¿no es así? Entonces, hermanos, Jeremías 23. Oh, Señor Jesús. Jeremías 23, versículo 1 al 4. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo os castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Hermanos, el Señor está mirando. El Señor ve el corazón. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Volviendo a Génesis 1:28, la bendición de Dios, hermanos, es hacernos fructíferos, fecundos y hacernos multiplicarnos. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. El Señor está levantando. ¿Quién aquí? El Señor está levantando. El Señor está levantando a los pastores que apacientan. No se apacientan a sí mismos, apacientan a las ovejas del Señor. Y ellas jamás temerán, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ezequiel 34. Versículo 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. No es para apacentarse a sí mismo, no para tomar provecho de las ovejas, para enriquecerse, para su propio provecho. Es para cuidar de las ovejas. Coméis la grosura y os vestís de la lana y la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortaleciste a las débiles, ni curaste las enfermas, no vendasteis la perniquebrada. Aquí es cuidar de las heridas. No volvisteis al redil la descarriada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia, y andan errante por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo. Por eso, cuando Jesús vino aquí en la tierra, en Mateos 9 es registrado que él vio multitudes como ovejas que no tienen pastor. Él vino dentro del pueblo de Dios, de entre los judíos, que deberían tener pastores que los apacientan, pero todas las ovejas estaban perdidas, no tenían pastores para apacentarlos. Versículo 6.
Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy en contra de los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Dios va a exigir sus ovejas de nuestras manos. Y les daré y haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en donde fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en el monte de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Es nuestra oportunidad, hermanos. ¿Dónde estoy? Perdón. Junto a las corrientes, las riberas. ¿Qué son estos? Son las corrientes de las aguas. Riberas aquí son canales. Canales. Tienes un canal del río de la vida. Un colportor. Un hermano que predica el Evangelio. Usted que cuida de las personas. Usted que coloca a alguien en la cámara de energización. Usted suple con la palabra. Usted es un canal que hace que este río, el agua viva, salve a las personas y apacientan a las ovejas. Las apacentaré con buenos pastos en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dominarán el buen redil, y en pastor suculento será apacentada sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprico, dice Jehová el Señor. Ustedes pueden continuar leyendo. Yo no voy a continuar leyendo porque no hay más tiempo. Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento, los líderes de las iglesias necesitan entender que nosotros no lidiamos con personas de manera apersonal, ni somos una institución religiosa que solamente se preocupa con meros números. Hay mucha gente en nuestro grupo. La obra de Dios creció en tantos números. No estamos preocupados solamente con el número, sino que, hermanos, Dios nos encargó, lidiamos con vidas que Dios nos encargó para cuidar, para apacentar. No gerenciamos una fábrica de flores artificiales. Antes nosotros lidiamos con vidas humanas, que es el mayor bien que Dios nos confió. El mayor bien que Dios nos confió no es esta propiedad, son las personas. Y hermanos, nosotros cuidamos, necesitamos cuidar de cada uno en sus carencias humanas, tanto física como emocionales, en su crecimiento espiritual y en su perfeccionamiento para la obra del Señor, con empatía y con mucho amor. El apóstol Pedro, él ruega, Primera de Pedro 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también,
con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Hermanos, un presbítero en la iglesia, hermanos, no es solamente una autoridad, ejercer con autoridad, ¿no es así? Para usted dominar sobre el rebaño de Dios. No, un presbítero está allí es principalmente para apacentar a las ovejas. Necesitamos cuidar de estas ovejas. Y cuidar de estas ovejas, hermanos, participa de los sufrimientos de Cristo. Y pastorear al rebaño que hay entre vosotros, no por obligación, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, para yo tener ganancia en algo, sacar ventaja de alguna manera, no, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No vamos a dominar sobre el rebaño de Dios, no, sino porque ellos son del Señor, ellos son ovejas del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. Nuestra vida siempre debe ser modelo. Las personas nos miran a nosotros. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor, Él va a volver para juzgar al mundo, pero Él es principalmente para nosotros el príncipe de los pastores. Dios es Dios. ¿Cómo Dios conoce a cada uno de nosotros? ¿Cómo Dios conoce la necesidad de cada uno? ¿Cómo Dios conoce la diferencia de cada uno de nosotros? ¿Cómo Dios cuida de cada uno de nosotros? Hermanos, no es el príncipe de los pastores. Él tiene tantas cosas para preocuparse, pero Él se preocupa con los detalles, con su vida. Es así, es de esta manera que el Señor quiere que cuidemos, apacentamos a las ovejas del Señor. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Por qué Pedro tiene esta visión tan clara de pastorear, apacentar al rebaño de Dios? Porque él se había equivocado. ¿Qué hizo él? En la víspera de la crucifixión, él dijo a Jesús, Jesús, aunque todos te abandonen, yo jamás te voy a abandonar. El Señor le dijo, en verdad, hoy a la noche, antes que cante el gallo, usted me habrá negado 3 veces. Y realmente él negó al Señor por 3 veces. Y el gallo cantó. Y hay un registro en uno de los evangelios que dice que Jesús lo miró en aquel momento. Él salió a llorar amargamente. Ahí él creía que Jesús no iba a quererlo más para continuar su obra. Pero cuando Jesús resucitó, Él mandó a decir, diles a mis hermanos, a mis discípulos y a Pedro. Mencionó su nombre. Que me espere allá, que yo voy allá. ¿A dónde? En Galilea. Me espere allí, que yo voy a aparecerme a Él. Ahí realmente, en el último capítulo de Juan, no es así en el Evangelio de Juan, Él fue allí a esperarlo. Solo que no aguantó esperar. No aguantó esperar y su familia estaba pasando hambre. Él no tiene más dinero para la próxima comida, entonces dijo, voy a pescar. Ahí los otros 6 que estaban con él también dijeron, nosotros vamos contigo. Ustedes ven cómo el modelo es importante. El modelo lleva a todos los otros. Voy a pescar, nosotros también vamos con ustedes. Ellos fueron a pescar toda la noche. Todos eran pescadores profesionales. Ellos nacieron en la pesca. Ellos no agarraron nada. Ahí aparece alguien. En la costa, en la parte seca. ¿Ustedes tienen algo para comer? Le respondieron no. Entonces echa la red al lado derecho del barco y ustedes van a encontrar peces. Y así lo hicieron. Pero tenían tanto pescado que no podían sacar la red. Ahí, Juan dijo, es el Señor. Ahí Pedro, el más rápido. Juan es más rápido en entender y Pedro es más rápido en la acción. Y descendió al agua
e lançou-se ao mar. E quando se colocó chegou las vestiduras y se lanzó al mar. Y cuando ao mar, llegó o Senhor al, al- al- perguntou para ele, al mar, olha el só, Señor de João le capítulo preguntó, 21, miren, versículo 15. Juan capítulo Depois de, 21, Jesus versículo já tinha 15, assado o peixe, Jesús ya preparado había tudo cocinado el ali, pescado, e eles preparado pegaram todo allí, y 153 ellos grandes peixes, mas Jesus não usou Ellos nenhum tomaron daqueles peixes. 153 Ele já grandes havia peces, preparado, pero Jesús assando no o usó peixe ninguno de esos e peces. Él ya había alimentou-os. preparado, Depois de terem asado comido, perguntou el Jesus a pescado Simão y los Pedro, alimentó. Simão, Y filho de después João, de haber comido, amas-me le preguntó a mais Simón do que Pedro, esses outros? Que são esses Simón, outros? hijo de Jonás, ¿me amas más que Esses outros, estos? seu meio de ¿Y estos otros? sustento, ¿Quiénes son estos otros? seu barco, Estos sua otros rede, son sua sus medios de técnica sustento, pescaria, su barco, su red, habilidade. su Você me ama técnica mais de do que isso? pesca, su habilidad. Aí Pedro ¿Usted falou, me ama más que sim, estos? Senhor, tu sabes Y que Pedro eu te le amo. respondió, sí, Aí Señor, que ele disse? tú sabes que te amo. Apacenta Ahí os que meus dice, cordeiros. Irmãos, essa manhã o apacienta Senhor está mis falando com corderos. você. Entonces, hermanos, Você en realmente esta ama ao Senhor? mañana el Señor está hablando con usted. Então, ¿Usted realmente apacenta ama al Señor? os cordeiros Entonces que são os apacienta novos, a tanto os los adolescentes corderos, que son quanto los as pessoas nuevos, novas. tanto los Nós adolescentes como las contactamos, personas certo? nuevas, Tornou a que perguntar-lhe nosotros pela segunda vez, contactamos. Simão, filho de João, Volvió a tu me amas? decirle la Ele segunda vez, respondeu, Simón, sim, hijo Senhor, de tu Jonás, sabes ¿me que amas? te amo. Pedro Sabes que te respondió, amo. sí, Señor, tú Jesus sabes disse, que te amo. Le pastoreia dijo, as minhas ovelhas. pastorea As minhas ovelhas mis são de ovejas. pastoreio. Né? Ovelhas já são de mais idade. Mis ovejas necesitan Então, pastoreo. ainda precisam de pastorear, né? Las ovejas son pastoreadas. las de más pela edad. terceira Aún vez, necesitan Jesus ser lhe perguntou, pastoreados. Simão, filho Y de por João, tu me tercera amas? vez, Pedro Jesús le entristeceu-se preguntó, por ele ter dito pela terceira Simón, vez, hijo de Jonás, ¿me amas? me Pedro amas? se E entristeció respondeu-lhe, que le Senhor, dijo tu la tercera sabes vez, ¿me todas as amas? Y coisas. le respondió, Tu Señor, sabes que eu tú te lo amo. sabes todo. Jesus lhe Tú disse, sabes que te amo. apacenta Jesús le as dijo, minhas apacienta ovelhas. mis Irmãos, é ovejas. isso. O Senhor, né, Hermanos, quer es esto. nos, El Señor nos quiere fazer ter responsabilidade sobre vidas. hacernos E tener responsabilidad apóstolo sobre las Paulo, vou vidas. terminar aqui, Y infelizmente, el não vou conseguir apóstol também terminar a Pablo, voy a mensagem terminar aquí, 46, infelizmente, mas não tem también no voy a problema, conseguir né? Não tem terminar el pressa. mensaje 46, Vamos, pero no o hay importante problema, no hay é nós prisa. recebemos a revelação Vamos, do Senhor. lo importante Então, es que para nosotros terminar, recibamos irmãos, una apóstolo revelación del Paulo, Señor. ele Entonces, era um para verdadeiro terminar, hermanos, pastor. el apóstol Pablo, Atos capítulo él 20. era un verdadero pastor. Hechos, Ele mandou capítulo chamar 20, os presbíteros él mandó da igreja de llamar Éfeso a los em Mileto, presbíteros que ele de la estava de iglesia en Éfeso. passagem, En Mileto, ele disse, él estaba né, pasando a por eles o allí quê? y él les dijo, Versículo les 17, dijo a ellos, ¿qué cosa? Atos 20. De Versículo Mileto mandou a 17, Éfeso Hechos 20. chamar os Envió presbíteros pues da desde igreja. Mileto a E Éfeso, quando hizo se llamar a los encontraram com ancianos ele, de la iglesia. disse-lhes, Cuando vós vinieron bem a él, sabeis le como dijo, foi que me vosotros conduziram entre sabéis vós cómo em me he todo o tempo, comportado entre desde o vosotros primeiro todo el dia que entrei tiempo, na Ásia, desde el primer servindo ao día Senhor que com entré en Asia, toda a sirviendo al humildade. Irmãos, não é Señor para con toda senhorear humildad. sobre as outras Hermanos, ovelhas, no es para servir ao Senhor e señorearse servir aos sobre irmãos las com otras ovejas, humildade, es servir al Señor y servir a los ao hermanos Senhor con com humildad, toda humildade, lágrimas servir al Señor e con toda humildad, provações. Isso é lágrimas ser y responsável pelas pruebas. vidas. Esto, Porque hermanos, lidar com es o ser ser humano não é responsable por fácil. las É vidas, com muitas porque lágrimas, lidiar muitos, con né, los seres humanos muitas no es provações fácil, que es con pela muchas cilada lágrimas, dos muchas judeus pruebas. me sobrevieram. Por Jamais las deixando acechanzas de los anunciar judíos me han coisa venido, alguma y como proveitosa nada e de que boa fuese útil he anunciar publicamente rehuido também de de anunciaros casa y em enseñaros casa, públicamente y testificando por tanto las a casas, judeus como a gregos o las casas, arrependimento para Deus testificando e a a judíos y a fé em gentiles nosso acerca del Senhor arrepentimiento para Jesus con Dios Cristo. y de la Irmãos, fe en esse nuestro Señor espírito de Jesucristo. pastor, sabe, Hermanos, não, nós, este espíritu de vocês devem ter pastor, percebido que entre nós não tem nosotros, título de ustedes pastor, deben haber mas percibido que nosotros no hay valorizamos títulos de a pastores, função de pero pastor. nosotros valoramos Nós, la o función Senhor de quer pastor. muitos pastores.
Nosotros, el Señor quiere muchos pastores. El Señor quiere este tipo de pastores que derraman lágrimas, que cuidan de las vidas, que suplen vida. Ahí Él dice así. Ahora, constreñido en mi espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna... Este versículo me gusta muchísimo. Este versículo ha marcado mi vida y mi servicio. Yo no busco nada para mí, así como Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que en ninguno de todos vosotros, entre quien he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Vamos a cuidar del rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia no es tuya. Usted no es el Señor de la iglesia, el Señor de los hermanos. La iglesia es del Señor. El Señor compró con su sangre preciosa. Porque yo sé que después de mi partida entre en medio de vosotros lobos rapaces que perdonarán el rebaño. Por tanto, vigilad, acordándoos que por 3 años, desde noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cada uno. Hermanos, porque cada uno es cada uno. No hay un tratamiento general para todos. Cuidar de cada uno. Cada oveja es diferente. Y para terminar, el versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Hermanos, encomendar al Señor de una manera práctica. Tiene que encomendarse a la palabra. La palabra va a continuar orientándonos, dándonos dirección, operando entre nosotros la obra de Dios. Por eso, encomiéndolo al Señor la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Por tanto, hermanos, espero no conseguí terminar el mensaje 46, pero yo creo que la porción de hoy está allí. Ya es muy rica que el Señor pueda, a partir de ahora, cuidar bien de los que llegan a los 17 años, 18 años, y nosotros sepamos que nosotros somos pastores de la oveja del Señor. Las personas que el Señor entrega en nuestras manos, vamos a cuidarlos con toda responsabilidad. Nosotros damos nuestra vida por las ovejas, así como el Señor da su vida por las ovejas. Hermanos, pueden tener seguridad que en esta obra de vida el Señor va ganando toda la tierra, va a tener un solo rebaño en toda la tierra. Él podrá volver, Él mismo apacentará a todo el rebaño. Amén. Jesús es el Señor.